Estas son las imágenes de la audiencia en la que compareció Roxana Baldetti por el caso del lago de Amatitlán. Le presentaremos la información completa más adelante. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En este martes 1 de marzo les saludamos en Telediario Emisión Estelar. Nos acompaña Maciel Carrillo, con quien compartiremos esta emisión. Así es, muy buena noche. Estamos ya preparados para llevarle la información más completa de los sucesos ocurridos en las últimas horas. Damos inicio a nuestra emisión y a esta hora le presentamos nuestros titulares. Testigo revela trama para defraudar al Estado por limpieza del lago de Amatitlán. De verdad esto me parece honestamente una pérdida de tiempo. Creo que en corrupción hay temas interesantísimos que deberíamos de estar tratando, donde se fueron millones de quetzales de los guatemaltecos. Así responde ex vicepresidenta por señalamientos. 8 años. Población. Se cumplen 5 días de bloqueo en aduanas con México y El Salvador. Transportistas y empresarios buscan apoyo de gobierno. En medio de presión de diferentes sectores, Congreso inicia discusión de reformas a ley electoral que incluye paridad y equidad de género. Brian Jiménez se va de Guatemala. Expresidente de Fedefoot, extraditado por corrupción en FIFA. Cantante guatemalteca de origen caxiquel sorprende con su talento en las redes sociales. Estados Unidos celebra primarias del supermartes. 12 estados votan por elegir al sucesor de Barack Obama. Atlético de Madrid sigue en buena racha y gana en la jornada este martes en la Superliga de España. ¿Sabe usted por qué Roxana Baldetti y su hermano están enfrentando a la justicia? En la siguiente nota le hablamos acerca del fraude por 137 millones de quetzales por la limpieza del lago de Amatitlán, que están investigando las autoridades. Ante la contaminación del lago de Amatitlán, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti contactó a una empresa israelí para adquirir un líquido mágico, sustancia que se vertiría en las aguas para supuestamente eliminar las bacterias. Por la fórmula se canceló a la empresa extranjera 22.7 millones de quetzales. Sin embargo, tras una serie de críticas, se suspende el proyecto. Un informe circunstanciado que realizó la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público detalla que la polémica sustancia mágica solo era agua con sal. En su momento, el representante de la Fiscalía lo calificó como una estafa al Estado. Se comprobó que la cartera de Ambiente no realizó un estudio de impacto ambiental para el supuesto saneamiento del lago. Por ello, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala abrieron una investigación para deducir responsabilidades. Meses después se capturan a 13 personas, supuestos involucrados en el proceso ilícito de saneamiento del lago de Amatitlán, entre ellos Mario Baldetti Elías, hermano de la ex vicepresidenta Baldetti, el exdirector de AMSA, Edwin Ramos, y Uri Rothman, empresario israelí. Telediario, información actual. Los hermanos Baldetti Elías se reencontraron en el juzgado de Villanueva en la audiencia de imputación de cargos por un supuesto fraude millonario al Estado. Y es que según el Ministerio Público, la ex vicepresidenta y su hermano son cabecillas de esta estructura. Con las declaraciones de Brian Giovanni Vitola, testigo del Ministerio Público, fue como dio inicio el proceso judicial en contra de Roxana Baldetti y los 14 sindicados por el caso del lago de Amatitlán. Vitola narró cómo conoció a Pablo González, quien fungió como secretario del Gabinete del Agua, y cómo este le ofreció un proyecto alrededor del lago, para luego pedirle una cuenta bancaria en la que haría un depósito de dudosa procedencia. Cabe mi sorpresa, señor juez, que el día 15 de enero me depositan 2,5 millones de quetzales, a lo cual inmediatamente se comunicó conmigo el señor Pablo González y me dijo que me había hecho esos depósitos. Y me dije, mira, pero ¿qué cantidad tan grande de dinero que te depositaron? Y además utilizaste más cuentas de las que yo te autoricé para... Yo solo te dije una. El testigo del Ministerio Público dejó en claro en todo momento cómo Pablo González quiso utilizarlo para poder efectuar por medio de sus cuentas bancarias actos de lavado de dinero. A su llegada al juzgado, Roxana Baldetti indicó: He ido mejorando,
desde la última vez que tuve la oportunidad de contacto con los medios de comunicación, que son alrededor de 4 meses, he ganado peso de nuevo, tengo casi mi peso ya, y siempre sigo con una serie de cuidados médicos. Telediario, información actual. Y se espera que este miércoles continúe la audiencia en este mismo caso, en donde se prevé que declare la ex vicepresidenta Valdetti. La audiencia por el caso del lago de Amatitlán fue reprogramada para este miércoles a las 8 de la mañana. A criterio de Roxana Valdetti, los temas abordados durante esta primera jornada no tienen la mayor importancia. De verdad esto me parece honestamente una pérdida de tiempo. Creo que en corrupción hay temas interesantísimos que deberíamos de estar tratando, donde se fueron millones de quetzales de los guatemaltecos. Los delitos que se le imputan a Valdetti son asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude. Sin embargo, la exfuncionaria aseguró ser inocente. Yo me declaro inocente de verdad y digo que jamás me presenté a hacer una cosa que tiene. Este martes, la exfuncionaria desde el centro carcelario de Santa Teresa hasta el juzgado de Villanueva para enfrentar a la justicia respecto al fraude de 137.8 millones de quetzales utilizados para la supuesta limpieza del lago de Amatitlán. Telediario, información actual. Bueno, y siempre en este mismo tema que ha causado conmoción, la fiscal de Medio Ambiente indicó que están a la espera de los resultados del laboratorio. Todos los elementos externos extraños a un cuerpo de agua, existe la posibilidad de que contaminen al alterar, porque la contaminación es precisamente una alteración del medio natural en el que se encuentren. Obviamente el lago pues ha estado altamente contaminado, es lo que hay que determinar si efectivamente siempre es posible contaminar más de lo que ya está, ¿verdad? Y lo más complejo de este tema es que no se contaba con un estudio de impacto ambiental y consecuentemente pues no se toman las medidas de mitigación. Vamos a cambiar de tema y es que la seguridad sigue siendo la principal causa de la escasez de buses, Vanessa. En esta oportunidad, usuarios de la Ruta 203 tienen problemas para movilizarse. Inesperadamente esta mañana, usuarios del transporte colectivo de la Ruta 203 enfrentaron dificultades debido a la falta de unidades. La Ruta 203 paralizó el servicio debido a que supuestamente las intimidaciones por parte de grupos de extorsionistas continúan. Desesperados, usuarios buscaban alternativas para trasladarse. La Ruta 203 aparentemente no se encuentra prestando servicio. ¿Esto le ocasiona dificultades? La verdad que sí hay mucha dificultad, muy pocos buses. ¿Y usted sabe que esto se debe debido a los constantes ataques que sufren estas unidades, la falta de transporte? Es posible. ¿A usted no le da temor abordar alguna unidad que pudiera ser atacada? No. Tengo que pagar taxi. ¿Y cuánto le cuesta un taxi para poder llegar? De 25 a 30. Y es aquí cerca. ¿Se va en taxi y ya no espera la unidad? No. ¿Tiene dificultades para... ¿Hacia dónde se dirige? A la zona 18. ¿Cuánto le va a costar el taxi? 5. La Ruta 203 es una de las mayormente utilizadas por usuarios debido a la amplitud de su recorrido, ya que sale de la zona 6 y recorre el anillo periférico hasta llegar a la Universidad de San Carlos, por lo que una suspensión en su servicio provoca inconvenientes a un sinnúmero de usuarios. Telediario, información actual. Hablando de corrupción y malos manejos en la investigación en la FIFA, podría tener un nuevo giro después de la extradición de Brian Jiménez, expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. El expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, fue extraditado a Estados Unidos de acuerdo a la sentencia emitida tras la audiencia de primera declaración el pasado 13 de enero. En aquel máximo dirigente del balompié nacional aceptó y prometió no interponer recursos legales para no retardar el proceso, motivo por el que hoy, 1 de marzo, a través de un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado hasta la sala de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora, en donde se ejecutaría la orden de extradición.
El sindicado fue capturado el 11 de enero en la zona 14 después de permanecer varias semanas prófugo. Luego de su captura fue recluido en la cárcel Mariscal Zavala. Desde el pasado 25 de noviembre, una corte de Nueva York giró dicha orden en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspiración a través del mercadeo deportivo, corrupción, lavado de dinero y además de haber recibido sobornos por derechos de transmisión, por lo que ahora deberá comparecer ante el tribunal de aquel país. Telediario, información actual. Y recordemos que el 11 de enero de 2016 fue capturado Brian Jiménez tras permanecer prófugo de la justicia desde el 3 de diciembre de 2015. El exdirectivo fue detenido en un complejo de apartamentos de la zona 14 capitalina en estado de ebriedad. En 2009, Brian Jiménez ganó la presidencia de la FEDEFUT. Después de 4 años, Jiménez volvió a ser reelecto en la máxima cúpula dirigencial al vencer al exfutbolista Dwight Pesarossi. 19:10. Somos Telediario. Quédese con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos informando esta noche aquí en Telediario. Varias atendidas. Y lo impactante de 8 años de edad y que se convertirá en madre. Atender a una persona víctima de abuso sexual es una de las tareas más complejas para los profesionales. A nivel nacional hay 43 clínicas especializadas para estos casos. Solo en lo que va del año los centros asistenciales han registrado 957 casos, es decir, un promedio de 18 al día. Dentro de estas cifras se encuentra la niña más pequeña que este año se convertirá en madre. Que las niñas sean atendidas, pero que también busquen y que tengan ese procedimiento judicial, ese proceso de justicia, porque cada niña embarazada menor de 14 años es una niña violada. Lo más lamentable es que tenemos niñas de 8 años, ya tenemos un caso de una niña de 8 años que está embarazada. Eso significa que esta niña fue violentada sexualmente. Y hablando de embarazos, en el Hospital San Juan de Dios, trabajadores denuncian varias muertes maternas en los últimos días. La doctora jefe encargada del área nos dice que en todo el año ellos han tenido unas 50 muertes a fin de año, pero ahorita les preocupa porque estamos empezando el mes de marzo y ya llevan 22 muertes. Consultamos al director, quien dio cifras más alarmantes. Se mantiene entre unas 15 por mes. Va a depender porque no son números que podemos manejar fijos. Si nosotros tenemos más recepción de pacientes del interior que vienen en peor estado, ¿verdad? Obviamente se van a incrementar. Telediario, información actual. Ir a un hospital en busca de atención médica es una pesadilla para miles de pacientes. A través de estas imágenes le invito a que lo constate usted mismo. Como lo establecido, los martes y jueves son días de visitas de pacientes internados en el Hospital General San Juan de Dios. Los familiares no van con las manos vacías, deben llevar todo aquello que el hospital no tiene. Hemos gastado más de 2,000 quetzales con todo lo que le han estado pidiendo, de exámenes fuera de aquí. Ahorita que le pidieron esto que le costó como 375. Por la misma situación que se está viviendo, ¿verdad? Que no hay medicamentos, no hay lo que necesitan los que van a ser operados. A propósito de esto, el presidente también visitó el San Juan de Dios. Tras su recorrido donde escuchó las demandas ciudadanas, nuevamente se pronunció sobre el posible estado de emergencia en el sistema de salud, que pronto sería enviado al Congreso. La primera, problemas de abastecimiento de medicina y que tenemos el problema de aún cuando quisiéramos comprar, dado que hemos dado como prioridad número 1 la compra de medicamentos, no lo hemos podido hacer de la forma eficiente como lo quisiéramos hacer por el tema de la deuda existente. El segundo tema es el estado de los inmuebles en todo el país, que muchos de los hospitales están con muchas deficiencias. Y la tercera razón por la que nosotros lo haríamos es por la epidemia del Zika, que ya está siendo una emergencia a nivel regional. Cabe mencionar que este año la cartera de salud inició con una carga de deuda registrada y no registrada por más de 700 millones de quetzales. Telediario, información actual.
Tenga mucho cuidado, si en algún momento le ofrecen pez vela, expertos aseguran que consumir esta especie puede traer serios daños a su salud. El pez vela no es saludable comerlo por los altos metales pesados que contiene, por lo que autoridades del Ministerio de Agricultura y Ministerio Público alertaron a la ciudadanía para no dejarse sorprender, sobre todo en esta época donde se incrementa el consumo de pescado seco. Como el plomo, que puede generar efectos cancerígenos. Además, las condiciones de manipulación antihigiénica, al hacerlo de forma clandestina, de estos productos de pez vela, pueden ocasionar cambios químicos que en la carne pueden impactar negativamente en la salud de la gente. Este pez mal procesado produce altos contenidos de histamina. Autoridades no descartan que opere el crimen organizado, ya que esta especie está en peligro de extinción, permitido únicamente para la pesca deportiva regulada. En lo que va del año, han detenido a 6 personas por venta ilegal de pez vela. Habrán persecución penal. Al hablar de una asociación ilícita entre pescadores, personas que lo distribuyen. Se estima que aproximadamente la libra de pez vela ilegal se cotiza en 30 quetzales. Telediario, información actual. Están en un jardín infantil, pero a menudo escuchan disparos que provocan temor no solo en los niños, sino también en los adultos. Y por ello están promoviendo una campaña de concientización para evitar este tipo de acciones. En una inusual protesta, niños y niñas de entre 4 a 6 años manifestaron su descontento por lo peligroso que se ha convertido los alrededores de su centro educativo. Y es que aseguran que a cada momento se escuchan disparos al aire. Y aunque parezca ilógico, el jardín infantil no se encuentra en un área roja, sino en el interior de la Universidad de San Carlos. Consumen licor, dejan las botellas acá, dejan los chayes, entonces esto pone en riesgo la vida de los niños. En los carteles que los niños elaboraron junto a sus padres se pueden leer frases como: mientras mami trabaja, a mí me cuidan aquí, no dispares. Por su corta edad, los niños y niñas solo dicen que se asustan al escuchar los fuertes ruidos que causa el disparo. Pero la situación viene desde hace años. Ya ha habido problemas, ustedes saben, el tema de las balas perdidas es un problema, el tema de los disparos al aire. Hay estudiantes sancionados con estos temas, ya empezamos a hacerlo y esperamos que sea una dinámica que se vaya eliminando, ¿verdad? Según el decano, es necesario que la sociedad forme con valores a los pequeños para ir contrarrestando la violencia actual. Nosotros recibimos a un joven ya a determinadas edades con una cultura formada. Aquí en la universidad el joven viene o a encauzar su energía o a terminar de descomponerse. A la fecha, no hay reportes de heridos específicamente en cercanías del jardín infantil, pero eso es lo que se quiere evitar, para no lamentar la pérdida de vidas humanas por una bala perdida. Telediario, información actual. Esta tarde fueron sentenciados 2 exagentes de la Policía Nacional Civil. Si te parece, vamos a Torre de Tribunales con Milton Jack, que se encuentra desde nuestra unidad móvil con la información. Adelante, Milton. Vanessa, Andri, muy buenas noches para ustedes y un saludo muy especial para cada uno de nuestros televidentes. Queremos informar que esta tarde el Tribunal C de Mayor Riesgo dictó sentencia en contra de Oberner Filomeno Alfaro Martínez, quien es el responsable de la desaparición de 5 agentes de DEIC. Queremos informar que a esta persona se le imputó el delito de asociación ilícita y robo agravado, mientras que también se dictó sentencia en contra del inspector César Augusto Castillo Recinos. A esta persona se les imputó el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Es importante mencionar que también a esta última persona se le eliminó el delito de desaparición forzada. Pero será el mismo juez, Pablo Chetemul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, quien nos amplía el reporte. Declara que el acusado Oberner Filomeno Alfaro Martínez es responsable como autor del delito de asociación ilícita. Por tal delito se le impone la pena de 8 años de prisión, que aumentada en una tercera parte hacen un total de 10 años con 8 meses de prisión inconmutables por lo considerado. 3. Que el acusado Oberner Filomeno Alfaro Martínez es responsable como autor del delito de robo agravado. Por tal delito
se le impone la pena de 10 años de prisión inconmutables. Esa era parte de la sentencia que el juez dictaba en contra de los implicados. Es importante mencionar que la Fiscalía sostiene que Alfaro Martínez, junto a otros agentes de la Policía Nacional Civil, planificaron y participaron en el robo de dinero producto de una transacción relacionada con droga. Las personas que fueron desaparecidas, queremos dárselas a conocer, ellos son Benjamín Jiménez Martínez, Byron Iván González López, Breimer Orozco Fuentes y Juan Pablo Lejul. Estas desapariciones se dieron el 1 de marzo del 2012 en el departamento de Huehuetenango. Es la información más relevante a esta hora de la noche. Vanessa y Andri, regresamos con ustedes a los estudios centrales y a los televidentes les deseamos una muy feliz noche. Desde la torre de tribunales informaba Milton Jack. Hay más información de Guatemala y el mundo que usted necesita conocer. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de vuelta con más información y persiste el bloqueo en las aduanas con El Salvador y México. Tanto empresarios como transportistas están preocupados por las pérdidas económicas que esta medida genera. Lo que antes se atribuía a una falla en el sistema de aduanas en San Salvador, empresarios guatemaltecos niegan que este sea el problema actual de los retrasos, sino las deficiencias en ASAD Guatemala para el despacho de mercancías en las aduanas del país, que derivó el paro del transporte pesado desde hace 5 días. Este impacto en el comercio interno e internacional de Guatemala motivó a una reunión del empresariado aglutinado en CACIF con el binomio presidencial, acordando crear una comisión interinstitucional que agilice las inspecciones. En Guatemala los problemas de retrasos no son nuevos. Revisa la Superintendencia de Administración Tributaria los contenedores. También lo revisan por el tema relacionado con drogas. Y también existen revisiones de otros ministerios como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. Entonces nosotros no nos oponemos a que supervisen y revisen los contenedores en Guatemala. A lo que nos oponemos es a las graves tardanzas. Es más que evidente la necesidad de una reestructuración desde su ley orgánica de la SAT y nosotros estamos trabajando en ello desde el primer día de gobierno. Gracias a Dios ya se logró pues de forma legal y de forma muy dialogada el tema del cambio del directorio. En Guatemala para esta fecha ingresan productos de la época de Semana Santa y también de la temporada de Nochebuena, dicen empresarios, los cuales están en riesgo de perderse. Telediario, información actual. Continuemos con la situación económica del país. Bajan pocos centavos en sus precios, pero es un alivio para los consumidores. Sin embargo, cuando sube, el galón de combustible pone en aprietos el presupuesto de las familias, ya que en la mayoría de ocasiones incrementa más de 90 centavos de quetzal. Esto fue lo que pasó a inicios de semana en la capital. La gasolina superior y regular incrementó en promedio 97 centavos, mientras el diésel 96. Según autoridades, por los nuevos precios internacionales de los mismos, especialmente el diésel. 19 horas con 29 minutos y dándole seguimiento a esta noticia, ahora queremos presentarle una tabla en la que usted podrá encontrar una gráfica, y es que podemos ver que el precio de la gasolina, esto es la modalidad de autoservicio. El precio regular es de la gasolina regular es de 17 quetzales con 50 centavos, mientras que la gasolina superior se cotiza en 18 quetzales con 98 centavos y el diésel podemos observar en pantalla que se cotiza en 13 quetzales con 28 centavos. Como bien lo hemos dicho, se ha registrado un incremento en la gasolina superior y regular en promedio de 97 centavos, mientras que el diésel ha incrementado su valor en 96 centavos de quetzal. Esto según las autoridades, debido a los nuevos precios internacionales en los mismos, especialmente en el diésel. Les repito nuevamente, el precio del diésel ahora se cotiza en 13 quetzales con 28 centavos. Pasamos ahora a otra información, ya que fenómenos naturales como sismos o actividad volcánica provocan alarma entre los guatemaltecos. En un minuto nosotros le hablamos de las noticias más destacadas de la jornada.
Este martes fueron sensibles en departamentos del occidente del país 2 sismos, sin que se reportaran daños materiales o personales. El Insibume registró un primer temblor de 4.6 grados a las 6:17 minutos y fue sensible en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Retaluleu. El segundo sismo fue a las 13 horas con 38 minutos, con magnitud 4.5 y con epicentro a 68 kilómetros al oeste de San Marcos. El volcán de fuego entró en una nueva fase eruptiva y que se registran constantes explosiones y una columna de ceniza de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Además, se reporta un flujo de lava de unos 600 metros con dirección a la barranca Las Lajas y Trinidad, originado por explosiones moderadas. El Ministerio de Comunicaciones presentará el jueves a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres los resultados de un estudio respecto de la circulación de vehículos y el peso que a diario soporta el puente Belice, para determinar las medidas a implementar en su mantenimiento. Trabajadores de salud en Huehuetenango tomaron las instalaciones del área de salud para exigir la reinstalación de al menos 20 trabajadores, que aseguran fueron despedidos de manera injustificada. Seguimos informándole aquí en Telediario y como parte de las reformas a la ley electoral, uno de los temas que se discute en el Congreso de la República es el de paridad. Adrián Soto nos tiene el informe completo de cómo avanza la agenda allá en el Legislativo a esta hora. Buenas noches, Adrián, vamos contigo. Compañeros, gracias, qué gusto saludarles a ustedes y a los amables televidentes que a esta hora sintonizan Telediario, por supuesto en la emisión estelar. Tenemos que trasladarles información muy importante que se desarrolla desde el Congreso de la República, y es que precisamente hoy una nueva jornada laboral se ha desarrollado precisamente en el hemiciclo parlamentario. Se trata de la sesión ordinaria declarada permanente que dio inicio desde las 14 horas y durante las primeras 4 horas pues se realizó y se discutió el primer punto de agenda, el cual consistió precisamente en aprobar el decreto de ley 21/2016, que significa precisamente la ley orgánica del Instituto de Atención Integral para la protección de víctimas de violencia en todos sus ámbitos. Por otro lado, también el segundo punto de agenda se tenía previsto discutir las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que, como recordaremos, la Corte de Constitucionalidad envió un dictamen la semana pasada. Sin embargo, pues se tenían que conocer los parlamentarios cuál era ese dictamen que la Corte de Constitucionalidad había enviado y posteriormente se tenía que discutir para aprobar. Sin embargo, los parlamentarios desde las 6:10 de la tarde iniciaron con esa discusión, pero de momento se han enfrascado en una discusión sobre si procede o no la presentación de nuevas enmiendas. Esto con la intención de pues reformar los artículos que ya se habían estipulado anteriormente ante la Corte de Constitucionalidad. Es por eso que desde entonces hasta el momento se continúa con la discusión si se presentan nuevas enmiendas, puesto que de ser así, el mismo dictamen de la Corte de Constitucionalidad señala que esas nuevas enmiendas deben ser enviadas precisamente a ese organismo para que se conozcan, se discutan y se aprueben finalmente para que lleguen al Congreso de la República. Es así entonces que la discusión ahorita continúa en el Congreso de la República. Por parte del presidente se ha anunciado que pues de ser por ellos no culminarían de ninguna forma la sesión declarada permanente para que pues al final de cuentas se apruebe esta ley. Sin embargo, pues hay procedimientos que deben establecerse de acuerdo a lo manifestado por otros parlamentarios y se espera que pues para mañana o en la próxima sesión de jueves las reformas a la ley electoral y de partidos políticos por fin continúen. Por otro lado, también queremos mencionarles que para el jueves se tenía prevista una interpelación en contra del ministro de Salud. Sin embargo, esta fue depuesta de parte del diputado Marvin Orellana, quien tenía contemplado pues interpelar al ministro de Salud. Esto se tomó pues debido a que la Corte de Constitucional precisamente emitió una orden para que tanto el ministro de Salud como el presidente de la República pues abastezcan de medicamentos todos los hospitales del país. Esto es lo que ha acontecido hasta el momento en el Congreso de la República. Les recordamos que la sesión continúa en desarrollo y pues seguramente en las diferentes emisiones de Telediario nosotros daremos a conocer lo que pues finalizó en cuanto a discusiones. Gracias, amigos televidentes. En otro tema, el partido líder está al borde de desaparecer, pues continúan las renuncias de legisladores y el reclamo por parte de miembros del Comité Nacional. Las cartas de renuncia continúan circulando en el Congreso. Como muestra, en las últimas horas se concreta el cambio de 4 diputados, Leonardo Camey, Sergio Celis, Delia Bac y su hija Eva Montes, quienes se suman a 38 legisladores que renunciaron al líder. Hay una persona que la cual dirige, dice hagan este, quieran o no, pues así ustedes lo vieron. A veces nosotros entramos al pleno y qué sé yo, a través de un mensaje salgan, ¿sí? ¿Por qué?
Yo, uno de los que yo sí reclamé, dije, yo no voy a salir, va. Pero me tuvieron que sacar. Esta situación lleva al bloque a estar integrado solo por 3 diputados, lo que genera el reclamo de miembros del mismo partido, quienes piden una depuración, elecciones internas y hasta una disculpa pública. El partido líder tomó decisiones erróneas, que debemos reconocerlo y debemos aceptarlo, y que es momento de hacer el cambio primero a lo interno de la organización partidaria y luego hacia afuera. A esta situación se le suma el análisis que realizan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la cancelación del partido tras incumplir las sanciones impuestas. Decisiones que el tribunal ha venido trabajando. ¿En cuanto al partido político líder? También va en conjunto las 3 decisiones. A pesar que se buscó la versión del secretario general del líder, este no atendió. Silencio que es aprovechado por otros bloques. El que desee estar en el grupo nuestro y respetar lo que nosotros pensamos, pues bienvenido, ¿verdad? Telediario, información actual. El presidente Jimmy Morales confirmó que está de acuerdo con la extensión del mandato de la CICIG en nuestro país. Hablamos de otros temas de transparencia, hablamos sobre la temática que hemos hablado de la extensión de hacia 4 años para la CICIG en Guatemala, y por supuesto nosotros estamos con total anuencia a que eso suceda y sea una realidad. Y por supuesto nosotros estamos con toda la anuencia de que CICIG siga apoyando al Ministerio Público, y creemos que cuando mínimo nosotros debiéramos apoyarlo durante los próximos 4 años con el propósito de que ellos puedan hacer una planificación a mediano plazo y puedan haber mejores resultados en el tema de la investigación criminal, lucha contra la corrupción y la investigación en casos de alto impacto. Cambiamos ahora de tema, ya que estas son las 3 de las noticias que nosotros le presentamos, ya que son las más destacadas del día. Testigo revela trama para defraudar al Estado por limpieza en el lago de Amatitlán. Sindicados son los hermanos Roxana y Mario Valdetti Elías. Brian Jiménez se va de Guatemala. Expresidente de la Federación de Fútbol extraditado por corrupción en FIFA. Cantante guatemalteca de origen cachiquel sorprende con su talento en redes sociales. No desmayes ante fracasos, ante problemas, levántate siempre. No te... Y es así como llegamos al final de nuestra emisión, como siempre agradeciendo su preferencia e invitándolo para que mañana nuevamente nos sintonice a las 19 horas. Feliz noche, compañeros. Maciel, buenas noches. Y a usted en casa, gracias por habernos acompañado una vez más y le esperamos mañana. A las 6 de la mañana en Telediario Al Amanecer tenemos una cita. Nos vemos.